Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Salvador Gamero, que bien, pues él es especialista en OSINT, de igual manera es investigador privado, está en España y pues nos va a contar una serie de anécdotas divertidas y otros temas de conocimiento. De igual manera están mis compañeros del grupo Lite del OYEC y está de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bookstech y el día de hoy tenemos invitado especial a Salvador Gamero Casado, que es un especialista en ciberinvestigación y ciberseguridad. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Salvador. Y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, ingresando el código La Jaula o SINT, podrán obtener un 10% de descuento en el curso SINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, Salvador. Hola, bienvenido, bien hallados y muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y nada, a vuestra disposición para lo que haga falta. Comentaros eso, Cibernetics Academy, pues aquí tengo mi parche de asintomáticos, que fui ponente en la con de Roberto y de Yeser y bueno, de tantas personas que participaron allí y aquí lo tengo a fuego, ¿vale? Así que nada, cuando queráis empezamos. Bien, Salvador, pues nos gustaría preguntarte aproximadamente desde qué edad surge esta inquietud por investigar y sobre todo esto, porque sí hemos notado bastante ya con nuestros entrevistados que hay algunas personas que entran como que ingeniería, programación, networking y brincan a cybersecurity, pero en la parte de la investigación privada, el OSINT parece ser diferente la formación, tener como otro vector. Sí somos muy parecidos y tenemos muchos ejes de encuentro, pero ¿cómo surge tu inquietud por el OSINT? Totalmente de acuerdo. Son dos tribus diferentes, la de, vamos a llamarle los frikis, desde el respeto y desde que me considero parte también de esta tribu y la de la seguridad. La seguridad es un sector todavía más especialito que de los informáticos, que ya tenemos también WhatsApp. Por lo tanto, yo debo de ser raro de narices al venir de ambos sectores. La seguridad, yo primero vengo de la informática y de la enseñanza como informático. Y bueno, hice un técnico superior, desarrollo de aplicación informática, picaba código allá por el año 92 y tal. Y con el tiempo, pues bueno, llegó una crisis aquí en España y en Europa en 2000, a partir de 2007, 8, 9, ya en 2009 me cogió total y me pasé al sector de la seguridad. Hasta entonces no había tenido yo más interés en la ciberseguridad. De hecho, empecé en informática antes de existir Internet. Y sí, es verdad que lo utilizaba como un usuario aventajado, que buscaba información, que se me daba bien, pues por el hecho de eso, de que ahora mucha gente utiliza rutinas en sus códigos y nosotros fuimos los que creamos aquellas rutinas en ensamblador, en C, en tal, ¿vale? Y que bueno, pues desde el conocimiento de las tripas del código y del hardware, de cómo se ha ido toda la historia desarrollando, pasé a la seguridad y pasé a la seguridad al punto más duro, a vigilantes de seguridad en guetos, en barrios chungos, bueno, la verdad es que aquella época fue una movida, pero me permitió también seguir estudiando. Muchos servicios eran en polígonos industriales abandonados y demás, y ahí pues nada, pude escribir 2 libros, seguí estudiando, me saqué el director de seguridad, el jefe de seguridad, son habilitaciones aquí en España parecidas a la de detective privado, y también empecé a estudiar ciberseguridad, hice un máster, y gracias a ese conocimiento empecé a ver congresos. Es muy importante lo que se hace en esta comunidad nuestra de informática, de compartir conocimiento. Esto que hacéis ustedes, lo agradezco muchísimo porque, bueno, a través de un congreso conocí en Valdepeña, una población pequeñita en España, conocí a muchos autores y llegué a una empresa de informática sevillana que es Cuántica 14, con Jorge Coronado, no sé si lo conocéis, a Jorge Huesé. Si no lo habéis tenido, lo tendréis. Juntos organizamos el Congreso Sin City en Sevilla. Dos ediciones llevamos y bueno, empecé a trabajar con él. Y bueno, yo veía que me faltaba la habilitación de detective privado dentro de la normativa española. Aquí en Europa en general, la ley de protección de datos pone muchas cortapisas. De hecho, la mayoría vamos con VPN y salimos por México, salimos por allí, porque Google es más amistoso en las búsquedas si salimos por otro lado que si salimos por un país de la Unión Europea. De hecho,
haces una búsqueda y te pone ahí resultados que no se muestran por respeto al LOPD, tal. O sea, que Google te dice que no te está mostrando toda la información que debiera. En esa estábamos con esa inquietud de trabajar en ciberseguridad y de trabajar en investigación, en ciberinvestigación, cuando me di cuenta de eso, que necesitaba esa habilitación para poder hacerlo, para poder hacer, desde mi punto de vista, una investigación completa, en la cual lleva un componente ciber, lleva un componente de trabajo de campo, por supuesto lleva el primer componente, que es el análisis del caso, por dónde le vamos a atacar, cómo lo vamos a hacer, todo eso, aunque después pueden surgir cambios en el guión. Y después también algo que para mí es muy importante, que es interactuar con el investigado o con la investigada. Puede ser cibersocming, como le dicen, o socming, ¿no? Directamente con la persona o a través de redes. Para eso sí está claro que aquí en Europa o lo haces en primera persona porque es un asunto que te atañe a ti, o la prueba no tendría validez, ¿vale? Entonces, para poder tener ese perfil falso, ¿no? Ese pollito, ese perfil de investigación que conecta, que hace una compra en un sitio que no debe, una competencia desleal y todo eso, pues pensaba que era necesario. Fue duro, fueron 3 años de carrera universitaria mientras que estaba trabajando. No es carrera como tal, es un título propio, pero bueno, son 3 años teniendo que ir a la uni y tal, ya con estas edades que nos movíamos, pero bueno, me lo pasé fenómeno y ya llevamos unos 4 años con el despacho abierto, seguimos, a pesar de pandemia y todo, seguimos hacia arriba y disfrutando mucho de lo que hacemos cada día. O sea, yo no soy detective por vocación, aunque evidentemente yo creo que el 80% de la población ha leído todos los libros de Agatha Christie, de tal, hemos visto todas las películas y nada más que tiene que poner Netflix y yo digo, joder, más trabajo, no me recomienda nada nunca que no sea de investigación. Yo creo que es algo que nos apasiona a todos. El ocio mío también era un escape room, yo qué sé, siempre al final es lo mismo, está dándole de comer a esta cabecita que si no nos volvemos locos, como nos dejen solo con nuestras propias cabezas, nos volvemos majaretas. Entonces esa era la base. El ligarlo pues fue cuando llegué a la seguridad física desde un punto de vista informático y vi las carencias que teníamos. Yo he estado muchos años dando formación en la brecha digital, que no conocería usted también de la brecha digital en general, ¿no? Yo vivo en una parte bastante deprimida de España, en la región sur, y bueno, aquí había muchas carencias en comparación con Barcelona, Madrid y otras grandes capitales, y aquí he estado dando formación durante muchos años. Yo ahora veía que había una brecha en ciberseguridad también, y que ahí había campo para unir las cosas que a mí me gustan, que es la formación, estar con la gente, y después, por otro lado, la investigación. Y ahí tenemos las dos líneas. No sé si te he contestado de dónde vengo, pero fue gracias a una crisis como tantas cosas maravillosas ocurren. ¿Crees que la ciberinvestigación esté de la mano con la ciberseguridad? Y si es así, ¿por qué? Yo creo que sí. Yo creo que la ciberinvestigación, además, me encanta que esté diferenciando ciberinvestigación de OSINT. ¿Vale? Me encanta que se diferencien esos conceptos. Yo creo que sí, porque lo primero que tenemos que conocer para protegernos, si estamos hablando de la ciberseguridad defensiva, ¿no? De Blue Team, etcétera, es conocer nuestra superficie de exposición, conocer qué es lo que estamos exponiendo y que se puede utilizar como un vector de ataque. Si no somos capaces de poder comprobar qué información hay nuestra en el ciberespacio, pues evidentemente no nos vamos a poder proteger. Si en sitios con riesgo de seguridad física estamos dando datos como el domicilio, pues es bastante probable que se provoque un secuestro, que se provoque una situación que ponga en riesgo a las personas. Por poner un ejemplo, a mí me gusta ir hablando, ir dando ejemplos, páginas y tal, que seguro que ustedes 3 conocéis, pero bueno, a alguien le vendrá bien. Los americanos siempre dicen que montan las empresas en un garaje, ¿verdad? Surgió en un garaje, no sé cuándo. Aquí como vivimos bloque de piso, digo, no, por eso no tenemos empresa. pero siempre el primer domicilio de una empresa, de un autónomo, la página web te sale muy barata, la pones y pones la dirección de tu casa. Que posiblemente en un futuro no sea la dirección tuya, pero sí la dirección de tus padres. Y es una vulnerabilidad muy grande también, porque utilizando
una madre orgullosa, un padre orgulloso cuentan todo de sus hijos. Entonces, si tenemos una primera versión de una página web, la cambiamos, ya después tenemos un teléfono de empresa, tenemos un domicilio nuevo, una sede de la empresa diferente a la nuestra y demás. Pero ahí está páginas como Archive.org que nos permiten acceder a la primera versión de la web. Y la primera versión de la web, cuál es el número de teléfono que aparece, cuál es el domicilio que aparece, todo eso al final es ciberinvestigación y está ligado directamente con la seguridad física. No con la seguridad de que te vayan a meter un ransomware, sino con la seguridad de que te puedan secuestrar, por poner un ejemplo. ¿Vale? Por eso creo que está vinculado la ciberinvestigación con la ciberseguridad, porque las mismas herramientas que sirven para investigar a terceros nos sirven para investigarnos nosotros mismos, como si fuéramos un tercero que nos fuera a atacar y poder poner las medidas adecuadas y podernos defender. En cuanto a investigar a terceros desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues también, si recibimos un ataque y somos capaces de encontrar información del atacante y contrarrestarla, e incluso llevarlo a una vía judicial o lo que queramos hacer con él, pues también es interesante. La verdad es que sin darse cuenta uno, sin querer, expone datos, ¿no? Y no sabe el riesgo que conlleva. Mira, presente, pasado, futuro, eterno. Isidoro de Sevilla. ¿Sabes qué me atrapó Isidoro de Sevilla? Me gusta mucho. Uno de sus mentores era, ¿cómo era? San Agustín Hipona. La historia de la que cuando camina por el mar, por la playa, no sé si te acordás, obviamente que sí, y se preguntaba, porque ve un niño que estaba con su balde queriendo sacar la arena, hizo un hueco y quería meter todo el agua del mar en el hueco. Y mientras él estaba dudando de la Trinidad, me acuerdo que San Agustín Hipona, y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Quiero meter todo el agua del mar aquí. Es imposible. Nunca lo vas a hacer. De la misma manera es imposible que vos querás entender la grandeza de Dios. Por eso dije, pasado, presente, futuro, eterno. Eso me gusta bastante, porque hace rato estaba mencionando, sin querer decirte, de dónde vengo. En una de tus ponencias hablaba sobre quiénes somos. Qué importante que el hombre que no conoce su historia, ¿a dónde va? Lógico. Oye, chico, te escucho, porque sé que es un tema que de ahí nace, porque primero tenemos que irnos a la fuente, y de ahí vamos a ir a las fuentes abiertas. De hecho, han nombrado a San Isidoro de Sevilla, que no sé si sabe que está reconocido como el patrón de Internet. Y está reconocido como el patrón de Internet porque a pesar de que en aquella época lógicamente no había Internet, ¿no? Estaban reconquistando unos pueblos bárbaros alemanes a la zona de España y estaban destruyendo toda la cultura que había escrita en libros. ¿Qué hizo San Isidoro de Sevilla? Pues San Isidoro de Sevilla lo que hizo fue recopilar toda esa cultura, la fusionó en un solo documento, por lo tanto hizo la primera base de datos, la indexó creando la primera enciclopedia y la replicó haciendo backup, ¿vale? Entonces fue el creador de los conceptos de base de datos, de indexación y de copias de respaldo. De hecho, se perdieron gran cantidad de las obras originales, se perdieron gran cantidad de las copias que mandó a hacer Fray Isidoro de Sevilla, pero siempre quedaron trozos y se mantuvo la integridad a modo de blockchain, ¿no? De cadenas repartidas por distintos sitios, se pudo recuperar todo eso. Fray Isidoro de Sevilla, muy curioso porque es un perfil falso. Realmente no era de Sevilla, era de Castellón. Y posteriormente se fue, o sea, ya cuando se jubiló y tal, terminó en León, que es donde está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tuve la oportunidad de hablar con, creo que era su director, en un congreso en Sevilla, le comenté la historia, digo, lo tenéis a 500 metros de la sede, creo que sería importante para el mundo hispanohablante potenciar la figura de San Isidoro de Sevilla. De hecho, aparecía como patrón de Internet en la Wikipedia en inglés y no aparecía en la Wikipedia en español, ¿vale? O sea, que era algo que nosotros mismos no sabíamos que lo tenemos, y seguimos celebrando el Día de Internet en otras fechas y tal cuando tenemos una historia tan
tan bonita. En mi libro Mi niña quiere un móvil tengo un artículo dedicado a él. Yo estudié en el Instituto San Isidoro de Sevilla y en el escudo del Sevilla Fútbol Club aparece San Isidoro junto a Rey San Fernando y San Leandro. Aparece la figura de San Isidoro y en el escudo de la ciudad también, por supuesto. Entonces, pues nada. Esa es un poquito, si no sabemos de dónde venimos, no podemos valorar tampoco nada, que hay muchos personajes, ¿verdad?, en el mundo de la informática que parece que nació ya sobre un Tesla. Bien, a mí me gustaría abarcar un poco el tema de la parte legal. Por ahí, indagando un poco más en lo que haces, veo que tiene mucho como vector con la parte legal. Y esto lo entiendo. Los clientes a veces quieren investigaciones o quieren cosas que pues les sirvan o que vayan a tener un fin legal o un término para esclarecer cualquier tipo de circunstancia. Pero quiero entrar un poco más a detalle con todo esto del término legal. Por aquí en las investigaciones privadas, y viendo su documento, que la verdad me parece muy bueno, este Detectivia, dice laboral, familiar, también para aseguradoras, solvencia económica o clientes misteriosos. Creo que es muy amplio el espectro de lo que puede ser una investigación privada. Aquí me gustaría más bien llevar la pregunta a cómo le haces un poquito para tú como investigador también, pues destinar un poco de recursos al background checking también de tus clientes misteriosos, o cómo tienes que llevar un poco el cuidado de que pues no te vaya a contratar una persona supuestamente para localizar a una persona, pero que en realidad sea para sustraerla o secuestrarla. ¿Cómo se hace esto? Y en una segunda pregunta sería, ¿realmente, al igual que el cómputo forense, una investigación privada me puede servir para ganar o no un juicio? Sí. Un segundito. Te digo, lo primero es lo que aquí llamamos la legitimidad. ¿Vale? La legitimidad indica que la persona que... Nosotros, por ser detectives privados, no podemos investigar nada en absoluto. Para yo poder hacer una investigación, necesito un contrato con una persona que tiene una legitimidad. Es decir, que tiene un derecho que está dañado o que tiene un interés legítimo en esa información, por ejemplo, porque sea el padre, el hijo, la pareja, etcétera. ¿Vale? Un heredero, un empleador, un empleado puede investigar a su empresa para ver si es verdad que está pasando una crisis y que van a tener que despedir, o simplemente que se ha montado ese invento el empresario para aligerar de plantilla y pedirle horas extras gratuitas, ¿no? También tenemos contrataciones por parte de empleados hacia la empresa. Entonces es muy importante la legitimidad. Y no solo es importante para nosotros, sino que cuando nosotros pasamos inspecciones de Policía Nacional, la Policía Nacional nos viene, nos pide una serie nos pide el libro de registro donde tenemos que tener anotado todas las investigaciones con sus contratos y tal. Nos solicita el contrato y nos solicita que tengamos recogido el interés legítimo, que lo tengamos recogido de alguna forma. Yo, por ejemplo, hay temas como son conocéis la lacra de la violencia de género y el riesgo tan grande que puede suponer cuando un hombre te encarga la investigación de una mujer, o viceversa, pero mayormente cuando un hombre te encarga la investigación de una mujer, pues tenemos la posibilidad de consultar con policía a ver si hay algún tipo de orden de alejamiento, de causa abierta o lo que sea. En ese caso nos responden normalmente en 1 o 2 días sobre que va todo bien. Realmente es muy complicado y te la juegas a tu intuición. Te la juegas a tu intuición porque si es una pareja y son novios, hay un interés legítimo, pero no hay ningún papel que lo demuestre. Entonces te enseñan una foto y tal. Puede ser más actual, menos actual, es complicado. Yo recuerdo en ese caso el fatal desenlace que hubo en Canarias de un hombre en las Islas Canarias que mató a sus 2 hijos. Los llevó al tamar y los tiró en una bolsa hacia abajo. De uno se ha encontrado el resto, del otro no. Y ese hombre, en el proceso de separación, contrató un detective de manera totalmente legítima para ver si su pareja le era infiel, ¿no?
el detective hizo su pesquisa, hizo el primer día y tal de observación. En ese momento la investigación era totalmente procedente, ¿vale? Lo que no es procedente es que al tiempo esa persona desconozca, o sea, no asuma esa ruptura y mate a los hijos por dañar a la expareja. Y bueno, la hizo tal. De hecho, no siguió con la investigación porque algo no le gustaría. Hay veces que hay clientes que te obligan a que encuentres algo que no existe. Y si no existe, tú no lo puedes encontrar y le dices, mira, perdón usted, pero no me siento cómodo, búsquese a otro compañero. ¿Vale? Pero cuando registraron la vivienda del asesino, encontraron el informe detective y lo fueron a buscar. Si esa investigación no hubiera sido legítima, pues somos coautores necesarios de un delito de ese tipo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y no digo que investiguemos 100% a todos los clientes que nos vienen, pero sí hay veces que realizamos algunas pesquisas, porque al final es una diligencia debida, una due diligence que debe de hacer cualquier empresario cuando entra a trabajar con otro. Igual que hay empresarios que nos contratan para que analicemos si la persona con la que va a cerrar un contrato es de fiar o no, si esa empresa tiene recorrido y tal, pues sobre todo a nivel internacional, pues lo mismo nos ocurre, tenemos que hacer con nosotros mismos. O sea, no es lógico que lo hagamos con terceros que nos contratan y que cuando nos llegue a nosotros un cliente no miremos mínimamente, no solicitemos un documento de identidad para ver qué es la persona que dice ser. Yo, por ejemplo, que hago mis clientes no están deslocalizados, no son todos evidentemente de mi ciudad, ni me reúno con ellos y que me llega el trabajo por internet, igual que habéis llegado ustedes a mí, pues llegan los clientes y bueno, una firma digital ya te da una garantía de que esa persona es quien dice ser. Un garabato, un JPG escaneado después lo puede encontrar cualquiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo con eso soy muy, muy riguroso. De hecho, hago en mi expediente una hoja aparte exclusivamente del interés legítimo y me parece muy importante porque además no solo hay que garantizar los derechos de nuestro cliente, sino que también hay que garantizar los derechos del investigado, que es el por qué existe la figura del detective. Y con esto enlazo con la siguiente pregunta. Para que tenga garantía judicial la prueba, tienes que haber respetado los derechos del supuesto culpable. Si tú no has respetado los derechos, el juicio no es justo. Por lo tanto, aquí, que es un Estado muy garantista, va a salir libre por defecto de forma, por lo que quiera. Si nosotros si contratas a alguien para tareas de investigación privada que no es detective, o es un detective que no está dado de alta en ese momento, ¿vale? Que puede ser un detective con su titulación y demás, pero que no esté pagando sus impuestos y su cuota en ese momento, se podría anular la prueba. Entonces, es conveniente que sí que aclarar que nuestras pruebas tienen una garantía procesal muy, muy importante y ahí está el por qué existimos. ¿Por qué tenemos tanta carga de derecho en nuestros estudios? Precisamente para lo mismo, para saber qué podemos y qué no podemos hacer durante la investigación. Puedes contratar a alguien en 1000 anuncios que ciberinvestiga como los dioses, pero que no sabe qué líneas está pisando. Y te puede meter en el informe pues información conseguida de manera que no ha sido, que no es legal y se produce en la doctrina lo que se llama la fruta del árbol emponzoñado. Es decir, si la forma de conseguir la prueba no es totalmente legal, pues la prueba en sí misma tampoco. Tanto es así que, por ejemplo, hay muchos comportamientos que cuesta trabajo de documentar, ¿no? ¿Cómo documentas tú un exceso de velocidad si no te pones en el exceso de velocidad tú también? Hay mucho nos hace pensar y nos hace darle vuelta a la magín para ver cómo llegar no a conocer la verdad, sino a poderla ratificar en un juzgado y que el abogado de la otra parte no me ponga en un aprieto. Yo cuando termino un informe lo leo no como si fuera mi cliente, sino como si fuera el abogado de la contra, que es el que me va a dar caña. Y ahí es donde veo posibles errores de redacción y posibles errores a la hora de poner los datos que son importantes, ¿no? Tú puedes
lógicamente cuando haces una investigación y está mucho tiempo detrás de una persona y tal, pues no tiene sentimiento y termina viendo cosas, pero al redactar tú tienes que ser totalmente aséptico. Y al poner los datos tiene que ser totalmente objetivo. En el momento en que tú utilizas una expresión como y también hizo esto, ¿sabes? Por ejemplo, la persona que se supone que está malo de la espalda, pues se agachó y también cogió peso y además levantó a su hijo. Son expresiones también y además, ¿por qué? Se agachó, cogió peso y levantó a su hijo. Ni también ni además. Parece absurdo, pero delata que tú no estás siendo objetivo y tienes que ser totalmente objetivo y el informe tiene que ser totalmente objetivo. Somos personas, no podemos evitarlo, pero tu trabajo sí tiene que ser objetivo, aunque tú no lo seas. Y eso supone un esfuerzo también importante, igual que los abogados, ¿no? Que defienden a partes que a lo mejor no están de acuerdo éticamente con ellos, pero que es su trabajo. Nosotros a la hora de redactar también tenemos que ser muy, muy asépticos para que tenga esa validez judicial. Que algo se convierta en prueba y pueda desequilibrar un juicio no es solo una imagen que se toma en un momento o un dato que se saca en internet, es un conjunto de indicios y de evidencia lo que hace la prueba. Una sola declaración de una persona no te lo va a poner. Y ahí trabajamos nosotros no solo filmando ciertas cosas, sino además apoyándolo con contenido de internet, haciendo entrevistas a vecinos, a personas que pasan por allí. Todo eso suma para que el informe sea contundente y que se haya respetado todo. Además, las imágenes que nosotros ponemos no entran dentro de la protección de datos porque no se le da difusión. El tratamiento es interno y ahora si después el cliente hace público el informe es su responsabilidad. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Creo que no conocería ningún detective español que haya publicado un informe que haya hecho él. O sea, no, eso no existe. ¿Cuáles son las bases de conocimiento para poder convertirse en detective privado? Las bases de conocimiento para detective privado son 3 años de carrera y hay un BOE, un Boletín Oficial del Estado, donde viene el temario, derecho penal, administrativo, sobre todo mucho derecho. Tenemos alguna asignatura de técnicas de investigación, tenemos, la verdad, un temario bastante amplio, pero del que el 70-80% es derecho. El derecho también, pues claro, aprendemos a redactar el informe, las partes que tiene que tener, la ley de seguridad privada, lo que nos obliga, lo que nos permite hacer y demás. Es bastante denso y sobre todo la base del estudio es ese, es el derecho, porque es lo que nos va a permitir poder ejercer después la profesión con un poco de seguridad. Realmente vivimos en una cuerda floja que no sabemos si después un juez lo va a tomar de una forma que no es, porque los procesos judiciales son como son, ¿no? Y cada veredicto es diferente y cambia muchas cosas. Entonces, incluso recopilamos sentencias hay muchas sentencias que recogen el trabajo del detective, ¿vale? En el CEN2 tenemos herramientas en España, yo hablo de lo que conozco, ¿vale? Donde se puede consultar por palabras clave y constantemente estamos viendo qué sentencias se dan de los trabajos que hacemos, dónde se ha cometido a lo mejor un compañero que ha ganado el tema o donde ha habido algo que pues resulta que para demostrar una convivencia no basta con 3 días de observación de la vivienda, sino que hay que ver otros detalles y que hay que reflejarlo, como que se cambia de ropa, como que abre con su propia llave, como que tiene que ser días alternos, como que preguntas a los vecinos y te dicen, oye, sí, vive aquí, tal, como que ves en el buzón que pone su nombre. A lo mejor todo eso son 10 minutos más de trabajo en total, pero todo eso suma, es el cúmulo que hablábamos antes. Entonces, me habías preguntado por la enseñanza, yo no sé cómo he terminado aquí, por lo de la enseñanza. Ese tipo de... a mí que sea un poco el discurso a veces. Sobre todo es derecho, técnicas de investigación, y después sí es verdad que seguimos siempre estudiando. Hay muchos que son peritos calígrafos, otros nos especializamos en informática, en cámaras, en diferentes factores. Hay un curso del Col·legi de Detectiu de Cataluña que se llama CAI, que es el curso avanzado de investigación. Hay jornadas como el DECAN, hay muchas
muchos sitios donde acudir y seguir formándote constantemente. Y después tenemos pues los grupos de WhatsApp y de Telegram, ¿vale? Donde tenemos también mucha información. Ahí tenemos a Janus, ¿no? De Janus Detective, que es un Christian, es un crack, lleva varios canales de Telegram que los recomiendo sobre jurisprudencia, detectives privados, inteligencia y demás. Y bueno, estamos constantemente hablando unos con otros y formándonos. La formación reglada, derecho, derecho y más derecho, y un poquito de técnica de investigación, pero realmente lo importante antes de abrir es saber cómo no meter la pata porque te puedes comer un sapo bastante gordo. Entonces esa es la base nuestra y a partir de ella cada uno, pues como siempre ocurre con las carreras, se aprende en la calle, ¿no? Oye, yo ahorita pensando, ahora que lo mencionás, en la calle, investigación de campo, investigación digital, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar, cuando ya tenés ya recopilaste todos los datos digitales y demás, y a veces no son, pues, a veces son falsos, a veces a veces no encontrás, ya te toca la calle, te toca estar ahí, te toca estar, como decís, como se ven las películas, en un auto horas y horas y horas, en un coche sentado, esperando, mirando, observando, viendo patrones, movimientos, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso, bueno, pienso yo, tiene que haber mucha pasión, tolerancia, paciencia, sapiencia. Pero ¿sabes qué pienso? Que el hecho de estar interactuando con el que está siendo investigado, te ha tocado así como, o sea, porque yo creo que tenés que hacer, mira lo que te decía, sangre de sapo, de estar con alguien ahí que vos estás trabajándolo y el otro ni se entera de la vida, ¿te das cuenta? De que está siendo investigado y vos estás aplicándole una mayéutica para encontrar su verdad absoluta que él tiene y que de repente está ya está cerrado, pero de repente está paranoico o de repente está súper libre tomándose una cerveza, pero está siendo investigado. Sí, sí. Ahí, bueno, por ejemplo, este verano me tocó un servicio en una discoteca piscina con, que tenía que investigar a una chica con un grupo de amigas estupendas y bueno, me llevé a mi mujer porque si no después iba a ser malo. Y bueno, fue una tarde fantástica tomando allí mi cóctel en el Osco, fabuloso. Estuvimos muy bien. Hay trabajos que son fantásticos. Oye, mira, hay que ver si una persona está trabajando en un bar. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues vas allí a comer, a desayunar, te pone, claro, el investigador no lo sabe y tú, otro cafelito y tal, y te está atendiendo estupendamente, que te da pena y dices, joder, qué pena con lo bien que hace este hombre total. ¿No? Y bueno, pero es así, y sobre todo cuando se está cobrando un dinero del Estado, que criticamos muchas veces a los políticos y se dice, y si nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿qué haríamos? Pues yo lo sé lo que haríamos, porque los veo todos los días, ¿vale? Entonces, bueno, yo he seguido a uno que salió del tribunal médico con collarín y muleta. Además fue de mis primeros casos y en la esquina ya se había quitado el collarín, a la siguiente esquina iba con la muleta al hombro y en la siguiente esquina hubo un bar y se tomó ya allí una cervecita de pie y tal. Después me hizo andar tanto que yo estaba cansado, o sea, yo estaba ya que no podía seguirle de lo que andaba ese hombre y de lo rápido que iba. Y claro, en un tribunal médico pasándole entró con su collarín y demás. Otra persona del grupo en el que trabajamos en Círculo Detective hace poco, pues cogió a un ciego que hubo un milagro y conducía, ¿no? Recuperó la visión, salió con su bastón también de allí del médico y bueno, nos extrañaba porque era una religión que no permitía normalmente a las mujeres conducir, iban muy vestidos y tal, y raro, vamos a seguirlo hasta el coche, evidentemente. El ciego nos vio, miró, estábamos muy lejos, nos ha mirado el ciego. Y posteriormente, no estaba yo presencial, pero bueno, estaba de compi y tengo la libertad para poderlo contar.
Y ese ciego se tomó 2 o 3 cafés y volvió y se fue conduciendo para atrás. O sea que hubo un milagro, hubo un milagro. Hay veces que somos testigos de sanamientos milagrosos. Y después también, a ver, el mundo digital, aunque no queramos, llegamos a aparecer. Yo he llegado a encontrar por reconocimiento facial una persona de público en un partido de baloncesto. Es decir, bueno, ya sé más o menos la ciudad, sé de qué equipo eres, tengo un sitio por donde empezar. No es decir que busque tu foto, tu cara. Estamos hablando, por ejemplo, de la aplicación PingAce, ¿no? Que funciona muy bien, no sé si la habéis utilizado, pero que te da resultados que son increíbles, que te encuentra una persona en el público. O sea, no el jugador de baloncesto, es que lo está pillando todo. En la Europa del Este funcionaba muy bien Yandex y ahora pues PingAce se está abriendo el melón de una forma descomunal. Tú ves que tu investigado, un tema empresarial, se reúne con 2 personas, 3 personas, que se te van, cogen un tren o un avión y no sabes quiénes son. Antes o te montabas en el avión y lo seguías hasta su casa o te quedas con la gana y ahora coge y posiblemente, si son empresarios y tal, en algún evento han estado y la cara está recogida. ¿Vale? Entonces, reconoces a la gente por la cara. ¿Vale? Entonces, el mundo digital ayuda mucho, mucho, mucho. Yo siempre, aunque sea una investigación puramente de campo, hago mi mini ciberinvestigación. ¿Por qué? Porque tú no sabes si la persona que se ha parado al lado de tu coche, donde tú estás echando horas, es el hermano, o es la mujer, o es la hija, y bueno, a lo mejor el perro que han sacado, pues el perro de la familia o tal. Son detalles que son muy importantes. Yo recuerdo hace poco, era un seguimiento puro y duro de un tema empresarial y tenía un garaje de acceso muy difícil. Es una persona que no es edad avanzada y no tenía nada en internet, no le gustaban las redes sociales ni nada, pero quieras o no, llevas un teléfono. El teléfono te lo obliga a tenerlo ahora mismo la sociedad, te obliga a llevar un teléfono. Y para tener un teléfono tienes que tener un correo electrónico que lo registra, ¿no? Si un Android, un Gmail o tal, lo tienes que tener. Y tú sales de un sitio y te dice, oye, valórame este sitio. Y el hombre valoró una vez en su vida, que era un concesionario de Mercedes. Una vez en su vida, estaba contento, se había comprado un Mercedes. Uno no se compra un Mercedes todos los días. Le dio 5 estrellitas al concesionario. Le regalarían las alfombrillas o le regalarían algo. ¿Qué ocurrió? Que de ese garaje, que era muy difícil, donde teníamos que estar en la puerta asomándonos al coche para ver quién es cada uno, y eso termina quemándote, no puedes estar allí, salió un Mercedes. Solo salió uno. Pues una vez que coges la matrícula, ya sí tenemos herramientas que nos permiten saber la matrícula a quién corresponde. Bingo, ya tenemos a quién seguir. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, el hecho del reconocimiento facial, yo utilizo Face Comparison de Amazon Web Service, que también te dice, tienes 2 imágenes y te dice si esa persona es o no es, porque con la pandemia hay quien ha engordado 20 kilos y hay quien ha puesto 20 kilos de músculo. Hay quien se le ha caído el pelo y quien se ha ido a Turquía a ponerse pelo. O sea, está todo el mundo muy cambiado. Y muchas veces a nosotros nos llega una fotografía de blanco y negro del Documento Nacional de Identidad de hace 8 años. Y lo que te sale por la puerta no tiene nada que ver. O se te parecen todos. Hay 2 o 3 que se parecen, porque es normal. Al final aquí somos latinos y la mayoría son morenos. Y tal. O una mujer, ¿no? Que cambia de aspecto el pelo y es que es otra persona completamente diferente. Entonces yo cojo tomas y después lo comparo con el DNI. El primer día igual no le he podido continuar el seguimiento, pero el segundo ya sé quién es, a qué hora ha salido. Son cositas que son interesantes en nuestra profesión y que siempre del mundo digital se puede rascar muchísimo, muchísimo. Ya no te digo si lo encuentras por las redes sociales y de esta persona que te lo cuentan todo, que ya sabe a qué concierto va a ir, con quién, entonces ya te facilita mucho el trabajo. Desde luego, la adrenalina, como tú dices, Paul, de estar cuerpo a cuerpo con una cámara oculta, haciendo ese tipo de investigaciones, no te lo da el mundo ciber nunca, y por eso tampoco dejo yo de hacer calle, porque nos gusta. Se pasa también mal, ¿vale? Porque también hay días y barrios que son más peligrosos que otros y hay días que se pasa mal,
pero bueno, no se puede. Si te gusta esto, te has metido al final es porque y no te das de baja a los 2 meses. Hay muchos despachos que cierran al año, los 2 años, una profesión que quema mucho, envejecemos mucho trabajando con esto, pero eso. Hay veces que tú sales y haces un seguimiento, tienes que ir con el depósito lleno porque no sabes dónde va a terminar. No terminas en Madrid o terminas en un aeropuerto y tienes que coger un avión, le preguntas, sí, vete. A ver, llamas a casa, oye, que no me esperéis para cenar, que no vuelvo. A mí me gustaría llevar ¿Qué? sí, voy a comentar la siguiente pregunta. Me parece muy interesante eso que comentas de cómo pues el investigador muchas veces no se sabe y tiene que pues ir abordando ahora sí que al sujeto hasta donde se vaya yendo. Creo que precisamente, y eso hace mucho contraste con esto de los SINT, que ciberinvestigación o detectives privados no es exactamente lo mismo que solamente estar extrayendo información de las herramientas, requiere de un poquito más de seguimiento personal y físico. A mí me gustaría preguntarte algo que creo que causa también un poco de controversia. Por ejemplo, acá en México tenemos la situación ahorita de un leak muy grave a nivel gubernamental y precisamente cuál es la diferencia entre hacer una investigación y hacer espionaje. O sea, hasta dónde yo puedo investigarte y a lo mejor decir que estoy haciendo algo legal. Eso la verdad lo desconozco y más en la parte de España. Hasta dónde ya puede ser acoso o hasta dónde ya pueden decir, oye, te voy a poner una restricción de que no te puedes acercar a, no sé, 100 pies de mí para que no me vayas a hacer un atentado. ¿Cuándo se distorsiona lo que viene siendo una investigación y se convierte en espionaje? Sí, el tema de los leaks, pues ya sabéis, ¿no? Una fuente de información brutal, pero que después no son datos legales que tú puedas utilizar en un informe, ¿no? Como para demostrar algo, porque ¿qué veracidad tiene un leak? Sin embargo, después te sacan los Panama Papers y los leaks que no tienen importancia, todos los estados se agarran a ellos para pedirle la parte de impuestos correspondiente a cada uno de los que aparecen en los Panama Papers, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que los leaks no son información fidedigna, pero se pueden llegar a tener en cuenta. No, te sirve pues para tener conocimiento de algo que tú después tienes que demostrar. Y utilizamos los registros la información pública, que es diferente a la información publicada. La información publicada o accesible no tiene nada que ver con la información pública. La información pública son el registro mercantil, de la propiedad, registro civil, puedes pedir un certificado de función, de nacimiento, tiene una serie de información. Aquí, bien, ¿dónde está el límite? En Europa el límite está en el dato personal. Para tener un dato personal tiene que tener permiso para tratar ese dato. ¿Cuándo podemos saltarnos ese límite? Ese límite se lo pueden saltar los periodistas en caso de interés general. Se lo pueden saltar los particulares si es en tu propio uso. Es decir, a ti te ha dado el teléfono una persona en una discoteca y tú quieres saber algo más de esa persona. Lo puedes buscar, es para ti. Mientras que no lo publiques, no pasa nada. ¿Vale? Los detectives privados, siempre que haya un interés legítimo, que nos traspasen ese interés legítimo, y también podemos exceder el deber de informar, que al final es donde está la clave del asunto. Si yo tengo que informar, oiga, pero que le llamo porque le voy a empezar a seguir a partir de mañana, lógicamente, ahí sí está la diferencia. Si a mí no me detectan, yo estoy haciendo una investigación privada. Si a mí me detectan, yo estoy acosando, porque esa persona se siente incómoda al notar mi presencia y le puedo provocar un accidente, le puedo provocar una reacción violenta contra mí. En el caso de que cuando somos detectados, evidentemente, todos los compañeros, que no ocurre todos los días, pero sí hay veces que se esfuerza los días de tal y que somos a lo mejor sorprendidos, pues se termina el trabajo y punto. Oscar Rosa tiene un programa que se llama Loco del Fondo y en una de sus publicaciones hablan de la profesión en distintos países y creo que era en Brasil, quiero recordar,
que si te pillan en un seguimiento, tienes que estar 30 días de espera, ¿vale? Y ya después puedes retomar. No recuerdo si era Brasil o Japón, no tiene nada que ver los dos países, pero era en los podcasts de Oscar Rosa. Y claro, si te detectan no puedes seguir ese seguimiento, eso no es una investigación, eso es un acoso. Lógicamente, si una persona no tiene un interés legítimo, tampoco se puede poner a seguir a las personas, también es acoso, también es delito, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos ese límite en el plano físico, en que no sepan lo que somos. En el momento en que lo saben, pues ya. ¿Por qué? Porque además hay sitios, ¿no? Pueblos muy pequeñitos o zonas de donde vive gente con mucho dinero y tal, que cuando ven un coche que no es de esa zona, pues ya le extraña. Y pueden llamar a la policía que viene a identificarte. Perdón, identifíquese usted, ¿vale? Evidentemente ya en ese asunto poco queda por hacer. Si la persona que te ha llamado es el mismo que ha llamado a la policía, el mismo que tú estás investigando, pues poco puede hacer. Otras ocasiones no. Tú estás en una zona suficientemente retirada y no supone daño para la integridad de la investigación que en esa zona te vean. Entonces, bueno, te podría identificar, ¿eh? y seguir trabajando, ¿vale? Porque lo contrario sería intentar darle larga, pero si ya han llegado donde tú estás, no es conveniente. Es conveniente porque no te van a dejar tranquilo, no te van a trabajar tranquilo. Y por la experiencia que tengo yo con algunos funcionarios, si te identifica, si es una zona, claro, tú tienes que llevártelo donde quieres que te identifiquen, no donde ellos, y si lo puedes hacer con cautela. Y también depende del cuerpo policial. Hay cuerpos policiales nacionales y otros que son locales. Los locales están más metidos con la gente de esa población y ahí raro sería que no lo supiera al día siguiente todo el pueblito, ¿vale? Entonces, tú estás en un pueblito de la sierra, te pones en una loma allí arriba y un vecino de esa zona de la loma llama, pues te viene la Guardia Civil, que es la que lleva el tema de campo aquí, que es un tipo de policía, pues te puede identificar. Ahora, como te venga el policía local, se conocen todos. Todo, de todas formas, el que venga te va a preguntar, ¿y a quién está investigando? Y eso sí que no se lo puede decir. Eso se lo diremos al juez y si lo solicita, pero yo a un funcionario, un policía, con todos mis respetos, pero no se lo puedo decir, porque es más, el contrato con mi cliente me prohíbe revelar esa información. Entonces, lo entienden habitualmente y no pasa nada. No es que nos estén identificando todo el día, es que por las anécdotas también que contamos entre compañeros en congresos y demás, si puedes no identificarte mejor, claro, para cualquier salida de información siempre negativa en general, pero si es necesario hacerlo, que sea en la zona adecuada y al cuerpo policial adecuado, y si no, pues mejor. No, ya me iba y te vas y vuelves a los 2 o 3 días. Si puedes hacer eso, es mejor, pero si tienes que permanecer allí a la fuerza, pues no te queda otra. Cuando toca investigar a una persona y tiene que haber contacto de manera presencial, ¿cómo inicias el primer contacto a esa primera conversación con la persona que está siendo investigada? Pues para eso sirve también la ciberinvestigación. Conocer sus gustos, conocer sobre todo eso, sus gustos, su trabajo, etcétera, etcétera. Igual sabe pues que yo estudié en el San Isidoro, como he dicho antes, igual estudié en el Velázquez. Vale, pues es otro instituto, pues igual, ay, yo te conozco ¿qué pasa, fulano, tal? ¿Te acuerdas de mí, del Velázquez? Ah, del Velázquez. Bueno, yo tenía pelo entonces y tal, y ahí puede entrarle. Si no tienes nada, pues, difícil, ¿eh? Difícil para ligar esto. Tienes fuego, estudias o trabajas. Nada, tienes que... Si no hace nada, ¿qué hace? No, el tipo no hace nada de nada. O sea, sí. Es complicado, es complicado, ¿no? Oye, y te pregunto... Hay que tener en cuenta que caemos en la figura del agente provocador. Es decir, tú no puedes invitarle a hacer algo. Tiene que salir de él. Es decir, si no voy a poner el tema de tráfico de drogas porque es un tipo de delito que nosotros no podemos investigar, ¿vale? Pero yo no podría decirle, oye, ¿me vendes droga?
sino que tendría que decirle, qué bien huele esta droga. Sí, Yo tengo ¿no? aquí dinero y esta droga huele muy bien. A ver si me la ofrece para comprarla. Incluso en algunos de las ocultas, en comercio y demás, yo he utilizado la expresión de, ¿y esto hay que pagarlo? ¿Vale? A modo de broma y tal, ¿y esto hay que pagarlo? Sí, hombre, claro, hay que pagarlo, tal. Bueno, no es cóbrame, porque ya pueden decir que le estás incentivando. A ver, si estás en una tienda detrás de un mostrador, se entiende que estás vendiendo. Pero es que muchas veces tienen mucho derecho los investigados y tienes que hacerlo de la forma más pulcra posible para que no... Más pulcra y sutil, ¿no? Yo entiendo que haya que proteger los derechos, pero ya hay veces que son derechos de forma que si tu madre mía, pero si estaba en el negocio dentro y estaba trabajando y llego y me atiende, ¿qué provocación he hecho yo ahí? Entonces, depende también del juzgado que te toque, de cómo te toque y tal, pero vamos, normalmente las cosas tienen lógica y en primera instancia, en segundo, la que sea, suele salir triunfante la verdad, que es para lo que nosotros nos contratan, para que la verdad quede reflejada y no la opinión de una parte y la opinión de otra parte. Nosotros lo único que hacemos es recoger lo que vemos, no podemos hacer otra cosa. Es correcto. Dime, ¿Sabes qué? Mira, yo pensando ahorita, dos cosas, súper rapidito. Me imagino que, ¿cuántas veces no te ha venido así, súper serio, tomando una cerveza, un amigo te dice, oye, querido Salvador, brother, por favor, ayúdame, que necesito saber esto, el momento incómodo que te pide una amistad, que hagas algo? ¿Qué haces? O sea, yo me imagino, o sea, que eso debe ser diario, o no lo sé, o a uno también tiene respeto, ¿no? Porque a veces también uno se hace respetar, por favor, lo que vos querrás, pero nunca me pidas que haga esto, y esto, ¿no es cierto? Pero a veces hay claro, personas que no entienden. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es que te lo pida alguien así de manera personal. Te voy a poner un ejemplo incomodísimo. No sé si tenés hermano, que tu hermano te diga, oye, quiero saber si mi mujer me la hace. ¿Qué le decís? vamos a ver, hay peticiones constantes de poder ver el WhatsApp de las parejas, ¿no? Eso es algo recurrente. Pero yo creo que nos pasa a todo el mundo, en el mundo de ciberseguridad, de investigación privada y demás. Entonces, bueno, simplemente, además, el hecho de las parejas se puede entrar dentro de violencia de género. Es decir, que lo que aquí es un delito de intervención de las comunicaciones, que es de 6 meses a 4 años, quiero recordar, pues si le metes en la parte de violencia de género, ya 8 años no te baja nadie y tú eres coautor necesario. Creo que es un argumento de peso. Es decirle, mira, tú querrás saber esto, pero yo no quiero estar 8 años en la cárcel, ¿sabes? Entonces, Sencillo. es que me está Es pidiendo... una manera muy sutil de decirle, lo siento, atleta, no puedo, no quiero Es meterme que en problemas. un apuñalamiento posiblemente tenga menos pena que el delito que me está solicitando que cometa. O el robo de un banco. Entonces, mira, prefiero robarte un banco y te doy el dinero que hacer esto, ¿sabes? Porque además nosotros tenemos una peculiaridad que es muy injusta desde mi punto de vista, y es que cualquier delito que cometamos en nuestra vida personal arrastra a la vida profesional. Estamos intentando luchar para cambiarlo, porque si, por ejemplo, un día tomas más tragos de la cuenta y te hace un control de alcoholemia, soplas, y te dan más de 1 grado, aquí se convierte en delito. Y ese delito hace que te retiren la habilitación, que te retiren la TIP, que es nuestra habilitación de detective, y no podemos ejercer. Algo que no le ocurre a los abogados, por ejemplo, o a los jueces. ¿Vale? Creo que a los funcionarios, a los policías sí les ocurre eso. Pero nosotros nos retiran, ¿vale? Por un tema doméstico que tengamos en una familia, que puede ocurrir, una denuncia, un tal y demás, siempre que haya una sentencia firme, lógicamente, o cualquier tema particular que tú tengas, que tienes un conflicto con una persona o que participas en una pelea multitudinaria un día por cualquier asunto familiar y pierdes y ya no puedes trabajar, perdemos la habilitación. Entonces, o sea, nosotros que nos pidan cometer delitos, pues verás, es que no puede Yo ser. lo que diría, si Es me como preguntan, intentar invitar a tragos a un caminero que tiene... ¿Eh? yo le diría,
a esa persona, si de confiar, dejarla y ya está, ¿no? Mejor que la dejas antes a que sea todo un problema y demás. No es difícil. Oye, disculpa que te haya cortado con eso, pero ¿sabes cuál era? Quería orientarle el tema ahora en el OSIN para las empresas, por ejemplo. Este es un tema que está ahorita de moda, ¿no? Las investigaciones que se hacen, porque hay empresas que están contratando servicios para investigar a su competencia, ¿no es cierto? Sí. No quiero hablar del tema en el marco legal, simplemente, y hay algunos que desconocen, ¿no es cierto?, el tema. Y siempre es la pregunta, ¿me están investigando, no me están investigando? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para el público, más que todo, digamos, a los empresarios o a las pymes o a las startups, ¿qué recomendaría? ¿Es recomendable hacer este tipo de research, llamémoslo, para saber cómo está el mercado, cómo está tu competencia y demás? Y hasta qué límite se hace, ¿no? Porque obviamente siempre de diferentes países, diferentes normativas, ¿no? Claro. Pero, obviamente, ¿no? Bajo ese marco, obviamente, pero vos, ¿qué recomendarías al empresario que de alguna manera dice, a ver, quiero estudiar mi competencia, pero ahora ya no dicen estudio de mercado, dicen, quiero saber qué hace mi competencia, quiero saber qué está haciendo en este momento? ¿Te das cuenta? ¿Cómo va ese tema por hoy? Bueno, existe tanto a nivel digital como a todos los niveles y es legítimo, ¿no? Están dentro de, siempre que no nos metamos evidentemente, en la vida personal de directivos y cosas de este, pero lo que es el estudio empresarial es lógico que exista. No digo ya el espionaje, ¿vale? Espionaje, antes me preguntaste la diferencia entre espiar y investigar. En España el espiar lo puede hacer el país en caso de seguridad nacional, ¿vale? Sería la inteligencia del país serían los espías, ¿vale? Muchas veces te ves en mil anuncios, pues te ves espía y como... No, el espionaje como tal no está regulado. Sí está regulado me explico, está regulado la inteligencia del país y ellos tienen el CNI, y ellos tienen sus medios, su normativa y fantástico con lo que hagan. Y si tienen que reventar un servidor donde sea por el bien de la seguridad de un país, pues me parece fantástico, ¿no? Pues, para eso están, que lo hagan ellos, que ellos sí pueden hacerlo. Pero nosotros no, nosotros solo podemos sacar información que se pueda presentar en el juzgado. El resto no tiene sentido que la utilicemos. Como investigador privado, si uno es un ciberdelincuente que vende información, pues podrá hacer lo que quiera. Pero yo, para ser un ciberdelincuente que vende información, no me he pegado 3 años en la universidad, pago una licencia, no sé cuánto. Es que es el negocio completamente contrario, ¿vale? No tiene nada que ver. Si uno va a robar naranjas o patatas y venderlas, pues no tiene sentido que se haga con una habilitación de que manipula alimentos. Vamos a ver si las patatas son robadas. Pues aquí la legislación está muy clara en ese sentido. Y nosotros hacemos investigación privada, no hacemos espionaje. Y me habías preguntado lo último, perdona, que se me ha ido. Era... No, solamente era ese tema para las empresas, ¿no? Para las empresas, sí. Mira, el propio Google te vende, o SEMrush, o etcétera, Google Analytics, te dice qué palabras clave utiliza tu competencia para llegar a su página. Vamos a ver, eso es lo mismo que preguntarle a alguien, ¿usted por qué ha comprado en este comercio? ¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿Con un micrófono, con una cámara oculta? Es exactamente igual. Pues esos datos están. ¿Cómo podemos hacer para que no nos espíen? Pues, a ver, si llevamos un teléfono en el bolsillo que lo sabe absolutamente todo. En España recuerdo que Google empezó a darle a las farmacéuticas información de las próximas gripes que iban a llegar por los síntomas que se buscaban en Internet. O sea, dependiendo del tipo de gripe, tienes un antibiótico que te sirve y otro que no. Y como la gripe dicen que tratada tarda 7 días y sin tratar 1 semana en curarse, pues o le vendes el antibiótico pronto o se te ponen buenos y se acabó. Entonces, tienes que tener el antibiótico en la farmacia antes de que dé el síntoma, porque es un boom y todo el mundo se pone malo a la vez y tienes que tener... ¿Qué se hacía antes? Se tenían muchos antibióticos en todas las ciudades, de todos los tipos. Y los que caducaban, pues se tiraban. Google empezó a venderle a la farmacéutica la información de qué gripe iba a haber en cada sitio. ¿Cómo? Porque buscaba me duele la frente, o me duele la nuca, o escalofrío. Y a través de esas consultas, en el proceso de incubación, Google ya sabía qué gripe íbamos a tener en cada sitio.
se lo daba a la farmacéutica gratuitamente y la farmacéutica distribuía. Al principio no se fiaba, después eliminó los almacenes en la provincia, almacén central, almacenes más pequeños y cambió el sistema de trabajo. Posteriormente Google le cobró por la información, lógicamente. Ya trabajas con esta información que tenemos. Todos trabajamos mejor, se optimiza. Pero que espiados estamos hasta el nivel de saber qué enfermedad vamos a tener cuando no lo sabemos ni nosotros. Y ya nos tienen el antibiótico en la farmacia esperando que lleguemos allí con los mocos caídos a comprarlo. Es curioso. Nosotros a nivel empresarial sí hacemos muchísimas investigaciones, además pues para empresas de todo el mundo. Y es normal, hay acceso a registros en distintos países, tenemos una confederación internacional de detectives, donde cuando necesitamos a alguien con conocimiento en otro país, por ejemplo, el SUNAT era en Perú, ¿verdad? Tienes que tener un usuario de ese país para poder acceder a según qué informaciones y demás, pues vamos haciendo equipo a nivel internacional también, y es muy, muy común preguntar en los grupos, oye, ¿conocéis a alguien de confianza en tal sitio? De confianza significa que haya trabajado contigo y que te haya dado buen resultado y demás. Pues lo mismo que te preguntan en la ciudad de al lado, pues si hay alguien de confianza, pues yo qué sé, en Armenia o en donde sea. Es bastante común en nuestro sector, y a nivel empresarial mucho más porque hay estafas que son internacionales. Recuerdo uno, pues que aparte de que era una inversión de varios millones de euros, y aparte de desmontarle todo lo que decían que era, que el despacho de abogados al final hacían fotocopias y se montaban empresas, ponían el rótulo cuando lo vi por Google Street. Tenía una orden de búsqueda de un país también. O sea que muy fiable no era esa persona para meterte en una empresa y en un proyecto de varios millones de euros que este hombre se iba a hipotecar, iba a pedir el dinero al banco para meterse ahí, no iba a levantar cabeza ya en su vida. Pues con un gasto muy pequeño en comparación con lo que iba a perder, se salvó de eso. Y eso es bastante común en las empresas, que nos llamen para eso. Bien, y para mi última pregunta, más que sea muy cerrada, porque bueno, precisamente yo a veces difiero mucho de lo que llegan a sacar algunas estadísticas o encuestas, o sea, de que ves la encuesta de ciberdelitos del FBI y sale Sí. que en primer lugar está el spam o en primer lugar está el phishing, pero pues a mí todas las personas me hablan para cuestiones de infidelidad, hackear el WhatsApp, hackear el Facebook. O sea, si yo censara lo que a mí me piden ilegalmente mis clientes, que obviamente no hacemos, difiere completamente al hecho de que te caiga un spam, un phishing. Sí, sabemos que eso sigue cayendo y ya es un mal ahora sí que permanente, que se va a quedar ahí en internet afectando, pero no creo yo que esto sea un poco más el sentir de lo que es el trabajo que nos piden. Entonces, a eso va mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de problemas, ya sea este ciberacoso, ciberbullying, espiar a la pareja o al cónyuge, qué investigaciones son las que más te piden comúnmente? Sí, la verdad es que en mi caso es muy variado, muy variado. Y de repente empiezan a entrar temas con temática sexual, de buscar información en canales de ese tipo, de su pareja, de tal, que de repente se tuerce todo. Pero claro, creo que no es referente porque soy un despacho únicamente, y sí creo que la muestra que he estado recogiendo en los últimos meses y últimos meses del 21 y primero del 22, que estuve trabajando en el INCIBE, en la línea de ayuda en ciberseguridad. En nivel 2, por lo tanto, teníamos las estadísticas de las llamadas, aparte de cuando había atasco, entrábamos en la llamada y respondíamos los correos electrónicos, nivel 2. Y ahí sí tengo un abanico bastante amplio de lo que entraba. Muchas de las consultas eran por SMS fraudulento de banco. Que la gente consulte no significa que sea lo que más ocurre. Es decir, evidentemente, lo que más ocurre es que la bandeja de spam está llena de phishing, como tú has dicho. Pero normalmente no pican en el spam.
en el phishing. Sí es cierto que algunos pican. Otra de las preocupaciones mayores es qué ha pasado con mis datos personales. Es decir, el sistema de seguridad ha funcionado, el dinero no me lo han quitado, pero yo le he enviado una copia de mi DNI. ¿Qué puedo hacer ahora? O sea, tú sabes que le has enviado el DNI a un delincuente, que podría crear una cuenta bancaria, que podría... ¿Cómo monitorizo yo esa información ahora? Que todavía no ha ocurrido el delito, pero que sé que está en camino, porque para algo querría el DNI, la identificación que te representante el banco y demás. Esas eran las principales. Por cierto, esa línea de ayuda se utiliza también mucho desde Latinoamérica, se reciben muchas llamadas, se puede utilizar tanto los formularios de OSI.es como de INSIBE.es, como de IS4K, que es la de menores. Se puede utilizar los formularios o por correo electrónico o llamando, ¿vale? Por teléfono. Entonces, ahí os lo dejo porque recibimos muchas cuestiones y se responde. Yo, en su momento preguntaba, digo, oye, cuando estaba aprendiendo y demás, digo, se responden todas, sí, a medida que van llegando, da igual de dónde sean y tal, mientras que podamos, vamos a seguir con esto, porque bueno, aquí me puede hacer la llamada en un momento dado al 017, que es un número aquí en España, que es gratuito, pero desde allí, pues con el correo electrónico también se puede realizar, o con el formulario se puede realizar esa consulta y se contesta igualmente. Y de igual manera, porque después, cuando hay una URL maliciosa, se pasa al SER y hace lo que tiene que hacer para desactivar esa URL. Por lo tanto, no importa si se descubre la URL maliciosa, si el aviso viene desde México o desde Tokio. Lo importante es que la desactivemos lo antes posible en cada país y que eso forme parte de la red de CER que existe para que se desactiven en todo, porque al final las URL maliciosas la utilizan para distintas estafas de distintos bancos de distintos países. O sea que al final entre todos tenemos que hacer un ciberespacio más seguro. Yo lo que veo en cuestión de ciberseguridad, esas son las estafas. En cuestión de investigación, últimamente muchas bajas fraudulentas, ¿vale? También el teletrabajo ayuda a veces a gestionar el tiempo de otra forma. Ahí el teletrabajo tiene una estructura que para hacerla necesitamos un espacio adecuado para poderlo realizar, tranquilo, sin tal y cual, y después una mentalidad de teletrabajo. Es decir, el horario puede ser flexible. Es lógico que si viene tu madre a traerte un tupper con croquetas, tú bajes a por el tupper o suba a tu madre de 2 besos y la atienda 15 minutos. ¿Vale? Tu madre antes no iba a la oficina, pero ahora sí viene a tu casa a traerte el tupper con croquetas. ¿Vale? Bueno, pues el horario no tiene que ser de 8 a 3, tendrá que ser flexible y yo pico una entrada, una salida y puedo hacer descanso cuando quiera y si me vienen a ver, pues podré hacerlo del tupper con croquetas y después volver a trabajar. Evidentemente hay gente que teletrabaja, que pica la entrada y que se va al gimnasio, a la peluquería y tal. No tanto como se recogen aquí en los medios de comunicación, que muchas veces hemos comentado entre compañeros que hay muchas noticias al respecto y después no nos llega un volumen de trabajo tan importante como supuestamente la alarma social que hay. También muchas veces las noticias son interesadas por parte de empresarios que si vamos a poner el parche antes de la herida. Vamos a decir que se contratan a detectives para investigar esto antes de que se le ocurra el asentismo laboral. Pero el asentismo laboral es una lacra importante y que nos lleva mucho. Después las bajas fingidas, las falsas bajas médicas y que realmente están realizando otro trabajo en otro sitio. Es decir, están cobrando la baja médica y después están trabajando en otro lado. Eso también es bastante común. No es cogerse la baja para no trabajar, sino para trabajar y tener dos ingresos. En temas empresariales pues tenemos mucho. Desde competencia desleal, que hay bastante. Competencia desleal es, pues nada, tienes un comercial que lleva una serie de productos y te encuentras con que ves que baja el rendimiento y pues ves que llevas los productos de esta empresa, pero también lleva de otras empresas cuando tienes firmado un contrato.
en la empresa que te contrata a ti, normalmente la que le paga el coche, el sueldo, el teléfono y demás, tiene coche de empresa y todo esto, y la otra empresa pues va a comisión. Como va a comisión, pues le interesa más vender la de la otra empresa y, y con la suya pues que le paguen los gastos. Entonces, lógicamente, son casos también fuga de información. La fuga de información es bastante compleja de investigar y también a mí me tocan muchas periciales de teléfono por distintos casos. Ahí tenemos casos de los más variopintos. Hemos llegado a sacar a un chico acusado de una violación a una menor. Ha habido casos de mucho tipo, muy fuertes, normalmente terminan judicializados. Y peritaje de móviles, porque ahora mismo un móvil, alguien que se le acusó de un incendio o de vulnerar una orden de alejamiento, que con la pericial del móvil pues se demuestra dónde estaba con la antena de telefonía, porque ha dejado audios, porque se ha hecho fotografías, porque tal. Entonces tú peritas que ese dispositivo está en otro sitio y que esa persona está con el dispositivo. Lógicamente, no solo puede decir que el dispositivo estaba allí porque se lo ha podido dejar a alguien. ¿Vale? Entonces, pues, yo qué sé, de todo. La verdad es que los temas son tan diferentes unos de otros y ya la resolución de los casos, pues ni os cuento la variedad de cosas que tenemos que hacer. Solo trabaja mucho con la huella digital del dispositivo a la hora de coger haters. Los haters hoy en día te arruinan una empresa en un momento o te arruinan una vida, ¿vale? De una persona. Tener a alguien que te está dando caña por internet genera una ansiedad brutal. Una depresión, un malestar tremendo. Y hay empresas que han durado varias generaciones, las pueden arruinar. Entonces, saber quién es ese odiador que tiene creándose perfiles falsos es muy importante. Nosotros para eso sí es algo que desde el principio lo llevamos, que es la huella digital del dispositivo. Mandamos a través de un enlace con un acortado, pues pican y obtenemos el Canvas Hash y identificamos ese dispositivo de forma unívoca. Si tenemos el hash de la cuenta del atacante y tenemos un sospechoso y tiene el mismo hash, pues blanco y en botella, ¿vale? Entonces también podemos geolocalizar a través de ese sistema, siempre y cuando permitan ubicación, cuando visitan la web y demás, también lo podemos hacer, lógicamente, en casos que estén legitimados y demás, pero bueno, si no sabes por dónde te sale tu investigado y no sabes dónde vive, pues, porque antes la gente vivía en el mismo sitio, pero ya con el alquiler, la vivienda como tal, los desahucios, esto ya nadie vive donde ponen el DNI. Estoy 3 meses en un sitio, 4 meses me voy con una pareja, después me voy con unos amigos, después tal, esto es un desastre. No hay forma de encontrar a la gente. Entonces muchas veces hay que tirar de ese primer enlace que nos ayuda al resto de la investigación, que puede ser de campo, ¿vale? Por ejemplo, donde se ha ido de vacaciones una persona que no puede salir de la ciudad por algún motivo de esto de baja y demás. Pues todas esas cosillas nos vamos encontrando. No sé si estoy siendo claro o estoy liando. ¿Bien? Muy bien, pues hace un momento nos mostraste un parche de asintomático. Pues, ¿cómo fue tu experiencia en ese maravilloso evento? Bueno, pues para mí fue muy diferente a otros congresos en el sentido de que Yeser y Roberto y demás, pero Yeser como alma mater del congreso trajo a muchas personas de Latinoamérica. La comunidad de Latam estuvo muy representada y bueno, aquí nos conocemos casi todos y somos muy asiduos a los congresos, pues Carlos Sidedo, el mismo Jorge Coronado, Iván Aguilera, Lorenzo Martínez, etcétera, 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 ¿no? Que me perdone lo que me dejo atrás. Pero claro, a estas personas como Ken, ¿no? De Iki, que nosotros metimos el Iki en una Raspberry y lo pusimos en una ponencia y tal, y él se conectaba. Bueno, para mí fue muy gratificante esa conexión con Latinoamérica. Yo tuve la suerte de que nos tocó en el mismo hotel. Y bueno, pues yo que me fui a Madrid en coche, lo llevaba, lo traía y tal, y esa unión con la comunidad latinoamericana para mí fue muy importante. En ese congreso, en mi ponencia,
puse un enlace. Estuve hablando del peligro de los enlaces y de los QR, y después le ofrecí mi StarMe, mi panel de StarMe con todos los enlaces. Allí había 500 personas, ¿vale? Que eran unos 400 y pico, 400, 430 de media en la sala, es decir, mucha gente. Y puse un enlace para demostrarle que si el gancho es suficiente, pues la charla se llamaba Pica mi enlace y te diré quién eres. Así era el título de la charla. Había personal de inteligencia del país. Salieron en la última charla que habían estado monitorizando las conexiones como 200 dispositivos de Indra, de una empresa que aquí lleva mucho temas con el gubernamental. Y le dije, ¿pero qué vais a tener todos estos enlaces? Yo había picado por la mañana en el enlace, digo, por si no pica nadie. Mira, cuando yo me veo la sala con los móviles así, digo, madre mía, la que estamos liando. Creo que eran 280 picadas de personal de inteligencia a los que le había explicado el riesgo de picar en los enlaces. ¿Te eso? Digo, a ver, le voy a dar para atrás. ¿Cómo se llamaba la charla? Y digo, ay, no sé cuánto. Cabrón. Pero si lo estoy contando desde que hemos empezado, digo, mira, ahora vamos a ver vuestros datos. Vamos a ver. Hombre, no son datos personales, lógicamente. Está el hash, tal, pero sí, podían salir cositas. Aquí están. Este usuario se creó y se borró allí directamente. No se quedaron almacenados, lógicamente, y demás. Pero al final, lo que estamos haciendo es lo que hace cualquier página web, que pasa por los dispositivos que pasan por ella, se obtiene la huella y legítimamente identifican al usuario. Después dicen, oye, Amazon me está recomendando tal, mira los rastreadores que tienen las páginas. Si has mirado el tiempo que hace en una zona para esquiar, pues Amazon te va a ofrecer esquís, ¿sabes? Entonces, es normal que Amazon haga eso. Nosotros lo hacemos con también un interés legítimo. Pero fue muy grande en el congreso y después también hubo mucho networking, tanto que algunos casi morimos allí en el intento porque hubo mucha fiesta. Se gestionó muy bien las noches, tuvo un trato con los ponentes fantásticos, con Roberto, porque tenía mucha ganas de conocerlo y demás. Y bueno, la verdad es que para mí fue una experiencia muy bonita en el sentido de conseguir por fin traer. Nosotros cuando hicimos el segundo Sin City intentamos traer personal, pero claro, el no contar con patrocinios institucionales y demás te impide. Conseguimos una forma que era que en el país de origen patrocinaran al ponente, pero finalmente estaba en un estado de embarazo muy, muy grande y no pudo volar, ¿vale? Pero tenemos esa espinita clavada para el próximo Sin City, intentar traer gente de fuera, que al final es lo que nos enriquece. Y que bueno, que los eventos online también, pero que después, con la cervecita o el matecito o lo que sea, es como realmente se conocen a las personas y como realmente se avanza. Se avanza porque igual llegamos a páginas, a tal, oye, ¿ustedes cómo hacéis esto? Y es como se consigue que todos vayamos aprendiendo. Yo creo que si no hay un trato personal se pierde mucho de eso. Esa es la base, ¿no? Eso es Sí. el toque, el networking. Ahora que mencionaste lo sintomático, un gran saludo para mi brother Yesel, que está por llegar, y a Roberto también, un gran abrazo a ellos, ya han pasado por acá. Te quería comentar algo, ya lo último, como mi última intervención. La verdad que ha sido genial escucharte todas las experiencias y demás, con qué naturalidad, me encanta eso, brother, qué buena onda. Así te voy a dejar picado, porque yo sé que esto es un tema para otro podcast. Mi niña quiere un móvil. ¿Qué es eso? ¿Te das ¿Has cuenta? leído la portada? ¿Has leído la portada? Sí, la he leído, obviamente. No, No le he leído tu léela- libro. No le he leído tu Lee- libro, no te voy a decir. Pero tengo una. léela completa. Mi niña quiere un móvil, ¿qué más? Mi niña quiere un móvil. Socorro, auxilio. Fíjate en lo que es el tip squatting, Sí, que lo si lo estoy lees bien, no pone eso. Sí, sí. Mira, en directo, lo estamos viendo en directo. Sí, correcto, Pone- lo estoy mirando acá. No, aquí no amplía lo puedo compartir. No lo el puedo compartir socorro, acá. el socorro, ¿qué es lo que pone?
no lo puedo ver acá. Lo tengo muy pequeño. Si lo tenés ahí, mostrámelo, por favor. No tengo ningún ejemplar ahora aquí en casa. Lo tengo en la oficina, el que me quedaba. Ay. Es que es un libro que es muy regalable. Entonces, cada vez que viene alguien, dame, pum, y me quedo sin libros todo el rato. Pone Sorroco Aulisio. ¿Vale? No lo leí porque lo tengo muy pequeño en la imagen. Y eso por eso quería. No, da igual. Lo he hecho en televisión, con presentadores y todo. Bueno, es más, en el propio Congreso, a la pantalla que en el auditorio que él era enorme, y en el propio auditorio, pues nada, todo el mundo, pero no sabéis leer, a ver, en manos de quién estamos la inteligencia de este país si no sabemos leer, ¿no? La verdad es que fue un troleo de charla que me lo pasé muy bien. Y bueno, eso es decirlo de naturalidad, yo no sé hacerlo de otra forma. Le pido perdón a mis compañeros de profesión por si he dicho algo indebido, pero yo creo que así es como la acercamos a otros sectores y que conozcan lo que hacemos, cómo lo hacemos hasta cierto punto, ¿vale? Y después que el valor diferencial que nosotros lo podemos hacer y con garantía judicial, y el resto pues no, es la diferencia. Con Yeser fantástico, la verdad. Es un mago. El libro es autobiográfico, por eso no existe en formato digital, porque en mi experiencia con mi hija, cuando decidimos, mi mujer y yo, que iba a tener un móvil, y la familia nos decía que era muy chica, que era muy joven y que no debía de tener móvil a esa edad. Claro, nosotros teníamos un plan, porque yo ya trabajaba en esto y bueno, conocía los riesgos. Y la idea era que cuando ella estuviera con el móvil, un adulto estuviera con ella con el móvil, pero un acompañamiento digital. No simplemente darle el móvil y ya está. Entonces ahí vamos contando anécdotas. Hay una que se llama El negro de WhatsApp, otra conejitos peludos, cositas que ella buscaba. ¿Vale? Y se habla de San Isidoro de Sevilla, se habla de todo de cosas que nos fueron ocurriendo día a día en ese proceso y cómo las fuimos solucionando desde nuestro punto de vista. Seguro que hay otros que lo hacen mejor o peor, pero bueno, aquí tenemos experiencia con policía y con jueces que son muy mediáticos, que dicen que hay que retrasar la edad de acceso a la tecnología. Y lo que es como impedir a un niño que corra porque se puede caer. Vamos a ver, vamos a enseñarle a correr y si se cae, pues habrá que ayudarle a levantarse y ayudarle en el proceso de volver a correr. Pero no, la idea no es evitar que se corra, sino que corra adecuadamente y con una... Hombre, no lo va a poner a correr sobre cristales o jeringuillas, pero sí. Listo. ¿Vale? Entonces, pues esa era la idea del libro. Un móvil, pero que sirva para unir a la familia y no para romper y que cada uno esté con su dispositivo, sino que estemos alrededor de un solo dispositivo, como el concepto de la hoguera, de la radio, de la tele o del portátil o del... ¿Vale? Pues, pero que sirva para unir, no este invento que como dice mi suegra, nos acerca de los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Pues bien, Salvador, ha sido un gusto aquí tenerte en la jaula del noob. Sin duda, regresen por favor el capítulo para que escuchen y aprendan bastante de OSINT y sobre todo también de las investigaciones privadas. Y pues ya saben, allá en casita, aunque nos diga el gobierno, no es lo mismo investigar que andar haciendo espionaje. Esto fue la jaula del noob.